Señor, y que pueda cada uno, Señor, dar ese fruto abundante, al 100%, sin desperdiciar nada, Señor. Hasta donde llegue esta transmisión, Señor, y quiera tu Espíritu Santo, Señor, aún en otros idiomas, Señor, sea entendible, Señor, por tu Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te agradecemos por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, porque, Señor, anhelamos más de ti, más de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. Cantémosle al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh sí, Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decírselo al Señor. El Espíritu de Dios está En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Ahora dile, muévete en mí, Señor. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete aquí, dulce Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Sí, Señor. Muévete en nosotros. Con tu Espíritu, Señor. Y llena. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh sí. Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Espíritu de Dios, te damos gracias. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Por favor, Señor, que un espíritu de revelación descienda sobre nuestra vida, sobre tu pueblo, para que cada uno pueda ser impactado por tu palabra, Señor, bendecido por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén y amén, amén. Qué bendición saber que el Espíritu de Dios está acá con nosotros, pero también se está manifestando ahí en tu casa, en donde quiera que nos estés viendo o nos estés escuchando, quizá a través de la radio. Pero es una bendición para nosotros que puedas estar ahí en sintonía. Quiero invitarte, si no lo has hecho ahora, que hagamos evangelismo virtual. ¿Cómo, pastor? Comparte esta transmisión en tus muros, en tus contactos de Facebook, compártelo con tus contactos en tu teléfono, copia el link y envíaselo a tus contactos, o también por medio de un correo electrónico, para que así muchos puedan ser bendecidos a través del consejo de la palabra. Así es de que estoy retomando algunos temas que habíamos dejado en el tintero, inconclusos, o quizás que nos habíamos detenido porque estábamos compartiendo en otra temática, pero
Quiero que retomemos y que veamos lo que la palabra de Dios nos enseña en referencia a las cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo así, pastor? Si Dios es Dios, Él puede hacer todo. Pero en la Biblia nos enseña algunas cosas que Dios no puede hacer. Y entonces, pues por lo menos habíamos visto que Dios no puede mentir, porque Él es verdadero, ¿verdad? Entonces, cuando Él te promete algo, cuando Él te dice algo, lo cumple. ¿En qué tiempo lo va a cumplir? Eso sí es diferente. No sabemos el tiempo en que lo va a cumplir, pero de que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Entonces Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo tampoco. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? La fidelidad de Dios, hermano, es inalcanzable. La fidelidad de Dios es incomprensible. Recuérdese que la segunda carta a Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces, qué hermoso es el Señor. Y entonces quiero que veamos algunas verdades bíblicas, que recordemos algunas verdades bíblicas, porque quizás tal vez tú nos estás escuchando por primera vez en este tema, pero quiero ponerte esto de primero. Jeremías 32:17. No voy a leer todo el verso, sino solo un extracto del verso. Nada es imposible para Dios. Jeremías 32:17 así dice, nada es imposible para Dios. Y esta es una afirmación. Amén. Aquí el profeta lo está afirmando, que no hay nada imposible para Dios. Pero pastor, usted nos está diciendo que hay cosas que Dios no puede hacer. Claro, pero yo se lo estoy poniendo desde el ángulo para bendición de su pueblo, para bendición de sus hijos, para bendición de aquellos que hemos confiado en Él. Ok, entonces, la verdad bíblica, nada es imposible para Dios. Si Dios te prometió algo y Dios te dijo que te iba a sacar de una situación, que te iba a ayudar, que te iba a levantar, que te estaba extendiendo su mano para que te sintieras ayudado, no te preocupes, Dios lo va a hacer, porque no hay nada imposible. No importa la situación en que tú te encuentres, no importa, hermano, por lo muy difícil que se vea el panorama, nada es imposible para Dios. Amén. La segunda verdad bíblica está en Jeremías 32:27. Dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces, lo primero era una afirmación. Ahora es una confirmación, como quien dice, Él lo puede hacer todo. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Incluso para sus hijos. Dice, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Entonces, hermano, todas las cosas son posibles para aquel que cree. ¿Qué le parece ese verso? Pero yo estoy hablando la verdad bíblica acerca de Dios. ¿Habrá algo imposible? No, no hay nada imposible. Entonces es una confirmación. Mateo capítulo 19 y verso 26 dice que todo es posible para el Señor. Para Él todas las cosas son posibles. Yo creo que no nos podemos imaginar cómo es eso, ¿verdad? Alguien que diga, es que no puedo. El Señor no puede decir, no, yo no puedo. Él lo puede hacer todo. Puede hacer todas las cosas. Amén. Amén. Si hablas el idioma, por muy difícil que sea, Dios puede hablar cualquier idioma. Además, Él los inventó, ¿verdad? Amén. Él nos puede hablar, incluso sin hablarnos, nos habla al corazón, a la mente, al alma, al espíritu. Entonces, todo es posible, es como una conclusión. Entonces, ¿en qué se concluye? Que todo es posible. Todo es posible para Dios. Y también, entonces, en Lucas 1:37, fíjense, en Lucas 1:37, esto es una esperanza, porque nos está hablando como a futuro. Ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna. Nada. Para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Todo es posible para Dios. Entonces,
retomando estas verdades bíblicas, entonces quiero que veamos algunas cosas que Dios no puede hacer, pero ya le dije, no es porque Él no las pueda hacer en sí, sino porque Él tiene misericordia de su pueblo. Amén. Él está obrando con misericordia para con nosotros. Imagínense el verso que le leía de 2 de Timoteo 2:13, ¿verdad? Ese ahorita no lo tengo ahí, pero le decía yo que si somos infieles, Él siempre permanece fiel. Pues no puede negarse a sí mismo. El Señor no se puede negar a sí mismo. Entonces Él no puede negar su fidelidad. Si Él te dijo, te amo, aunque tú a veces en rebeldía no lo ames, el Señor siempre te ama. Mire, mi suegra tiene un su dicho que me gusta y que lo he dicho yo en otras ocasiones. Dice, a los hijos se aman no por buenos o malos, se aman porque son hijos. Entonces, así es Dios con nosotros. Claro que el Señor sí nos demanda, Él nos pide, sean buenos, conságrense, vivan en santidad, porque definitivamente que el hijo bueno agrada al padre y a la madre, pero el hijo desobediente es dolor del corazón de la madre. Entonces, aunque se amen por hijos, aunque no sean buenos o malos, pero qué doloroso que un hijo salga malo. Pero, entonces estas verdades, mire, entonces quiero que veamos, Dios no puede ser tentado. Dentro de las cosas que Dios no puede hacer, es que Dios no puede ser tentado. Y entonces acompáñeme a Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Mire qué impresionante. O sea de que aquí, hermano, nosotros debemos de entender esto. Y para entenderlo le voy a leer el verso 14, el siguiente, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, fíjese que, entonces aquí tenemos nosotros que ver esto, entenderlo. La tentación no, mire, hay, por ejemplo, a veces se confunde la prueba con la tentación. Dios sí prueba. Dios prueba a sus hijos, Dios prueba todo lo que el Señor crea, lo prueba para ver cómo está. Entonces, tú y yo estamos siendo probados desde que nos convertimos. Desde que empezamos a caminar en el Señor, ha venido prueba tras prueba y hemos ido superando las pruebas. Quizás algunas son más difíciles que otras, ¿verdad? Pero las hemos ido superando. Ahora, la tentación es diferente a la prueba, porque la prueba proviene de parte de Dios y la tentación viene de parte del enemigo o incluso de nosotros mismos. Aquí dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. A veces se le echan la culpa al diablo y que el Señor lo reprenda en esta hora, ¿verdad? Los cubrimos con la sangre de Cristo. Pero a veces no es ni Él, sino que somos nosotros mismos que estamos provocando esta tentación, provocando el ser tentados, porque de adentro de nosotros sale esa concupiscencia. Bueno, y la concupiscencia en el griego se dice epitumia, y esta palabra epitumia lo que significa es el intenso deseo de cualquier tipo, mayormente de malos deseos. O sea que la concupiscencia es aquel deseo que está en el alma y que está en el corazón, en la mente constantemente. Y es un deseo que es tan grande que, hermano, no se puede salir hasta que no se ejecuta. Y entonces por eso es de que después de la tentación viene el pecado. Y dice la Biblia que el pecado, habiéndose cometido, da a luz la muerte. Y es que por eso es de que muchos están aprisionados, muchos están esclavizados por el pecado. Pastor, pero ¿quién no peca aquí en el planeta Tierra? Todos pecamos de A, B, C o de 1, 2 y 3. Y tienes razón. Por eso es de que lo que nosotros tenemos que hacer es constantemente estar presentándonos delante del Señor
para guardar nuestra vida. Pero eso sí, tiene que haber un momento en tu vida, en mi vida, en la vida de todos aquellos que nos están escuchando. Tiene que haber un momento en el que nosotros digamos, Señor, ya no quiero pecar más, ya no quiero fallarte. La Biblia dice en Génesis capítulo 6 y verso 5, se lo lanzo así como una perla para que usted vaya y lo lea, que las intenciones del corazón del hombre, dice, siempre son de continuo hacer lo malo. Las intenciones, Dios vio, dice la escritura en Génesis 6:5, que Dios vio que las intenciones del corazón del hombre eran de continuo hacer lo malo. Pero Él vio las intenciones. Eso es lo que yo quiero marcar. La intención no es lo mismo que el hecho. La intención está dentro, la concupiscencia, ¿verdad? Pero por el otro lado también el Señor puede ver la intención que hay en ti de no querer pecar y de consagrarte y de santificarte para Dios, de apartarte para Él, para que Él un día te ayude a cruzar la meta de la santidad, nos ayude a cruzar la meta de la santidad. Si no, no dijera, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. El Señor nos está diciendo, sí se puede. Para el Señor todas las cosas son posibles. Yo sé que tú me vas a decir, amén, para Dios todo es posible. Amén. Pero también sé que para el que cree todas las cosas son posibles. Por eso es que vemos tremendos hombres de fe en las Escrituras, que aunque su caminar quizás era pecaminoso, fueron siendo transformados hasta llegar a un estado hermano, de caminar delante de Dios. Y entonces, antes de que le fallaran, el Señor se los lleva mejor. Así dice la Biblia, Enoc caminó con Dios 300 años y el Señor se lo llevó. Dice que tenía 65 años Enoc, ¿verdad? Como dando a entender, él hacía lo que quería, ¿verdad? Pero después dice que Enoc caminó con Dios 300 años. Y el Señor se lo llevó. Al llevárselo, hermano, déjeme que como se vale pensar, ¿verdad? Fíjese, digo, mejor me lo llevo ahorita, porque si lo dejo pasar un segundo más, un minuto más, peca y ya no me lo puedo llevar. Por eso el número 300 es número de santidad, ¿verdad? De consagración al Señor, de arrebatamiento. Ay, Padre Santo. Ok, pero entonces fíjese, la concupiscencia, el intenso deseo de cualquier tipo, mayormente de malos deseos. Entonces Dios no puede ser tentado, ni tampoco tienta a nadie. Dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Hermano, qué temple, ¿verdad? Qué rectitud. Por eso el Señor Jesús, cuando lo querían tentar, ¿verdad? Lo querían hacer las cosas malas, Él les contestaba con sabiduría y los dejaba callados a todos. Ahora, Dios no puede ser tentado porque la naturaleza de Dios es su santidad. Esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza humana es el pecado, ¿verdad? Nosotros los humanos somos pecadores por naturaleza. Por eso es que necesitamos la sangre preciosa del Señor Jesús. Y entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer constantemente es estar identificando si lo que nos está pasando es una tentación o es una prueba. Es una tentación del enemigo, la debemos de reprender, debemos de huir, batallar, pelear, o si es una prueba que Dios nos está poniendo, que tenemos que ganar, aprobar. No podemos decir, no paso yo no quiero pasar por esta prueba. No, porque entonces no vas a pasar no vas a crecer, no te vas a desarrollar. Amén. Fíjese que le decía yo de que entonces la naturaleza de Dios es la santidad. Es su santidad. 1 Timoteo 1:17, se lo voy a lanzar ahí una perla para que usted la tenga. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria de los siglos. Amén. Hermano, la santidad de Dios. ¿Cómo nos describe aquí 1 Timoteo 1:17 a Dios? Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. La santidad de Dios. Entonces Dios no puede ser tentado. No puede.
Por eso es de que el Señor, hermano, castigó severamente a su propio pueblo en el desierto cuando salieron de Egipto. Y le voy a decir por qué. Porque dice que tentaron a Dios. ¿Cómo? Con su rebelión. Tentaron a Dios con su incredulidad. Tentaron a Dios con su inconformidad. No estaban conformes con nada. Ya habían salido de Egipto y querían regresarse a comer ajos y cebollas. Ya el Señor les había sacado con una mano poderosa, hermano, y ellos no estaban conformes con lo que Dios les daba. Querían, hermanos, Dios les daba el maná, hermanos, Dios les daba el maná todos los días. Ellos solo se levantaban, iban y lo recogían. El maná en la antigüedad, ¿verdad? Maná es una palabra hebrea que significa ¿qué es eso? Es una pregunta, ¿verdad? Se levantaron y lo que dijeron fue ¿qué es eso? Que estaba así como una escarcha en el suelo. Y la expresión esa es maná. Y el maná es el pan que descendió del cielo. Los eruditos, los estudiosos, los expertos dicen que el maná eran como hojuelas de maíz, como el cereal, como el cornflakes. Hermano, imagínense qué alimento el Señor se los daba todos los días y gratis. Se los regalaba. Y el pueblo llegó a decir, ya estamos cansados de este maná, ya no lo queremos. Y usted sabe que el maná es figura del Señor Jesús, el pan. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Por eso entonces al ellos desechar el maná, estaban desechando a Jesús. Y entonces por eso es de que el Señor fue bien severo en el desierto con ellos. ¿Por qué? Porque estuvieron tentando a Dios. Entonces debemos de tener cuidado, hermano, de que nosotros no estemos tentando. Dios no tienta a nadie, pero no vaya a ser que nosotros sí estemos tentando a Dios. ¿Cómo así, pastor? Ya le dije, por ser inconformes, ¿verdad? Por no ser agradecidos. Oye, hermano, eso es algo terrible. Hermano, entonces debemos de tener cuidado. Ven, ok, ¿sabe qué? Acompáñeme. Mire, antes del diccionario RAE, ¿verdad? Concupiscencia dice apetito desordenado de placeres deshonestos. O sea que ya le puse dos significados ahí de lo que es concupiscencia, para que nos escudriñemos y nos examinemos en nuestro corazón. Ok, acompáñeme a Levítico capítulo 19 y verso número 2. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos, porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Entonces le decía yo que la naturaleza de Dios es la santidad. Él no puede ser tentado. ¿Por qué? Porque su naturaleza es la santidad. Amén. Es más, el Señor aquí hace una exhortación. Pero fíjese que, mire, le voy a decir este ángulo. Porque este verso lo podemos ver de varias formas, pero le voy a decir estas dos. El Señor nos está exhortando, sean santos, porque yo soy santo. Pero cuando uno se examina, uno dice, Dios mío, no puedo ser santo. Por nuestras propias fuerzas jamás vamos a poder. Necesitamos el factor que nos santifique, que es la sangre de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo nos santifica. Pero ese es un ángulo. Pero este ángulo dice, seréis santos, porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Entonces aquí Él no nos está exhortando, sino que Él está afirmando, está confirmando, está diciendo, bueno, ahora ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Uy, hermano, ese me emociona. Yo no sé si a usted le emociona. Pero entonces, desde la perspectiva de Dios, desde el ángulo de Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles, Él dice, bueno, ahora ustedes, pecadores, que estaban sucios, ya han sido limpios por la sangre de mi Hijo, ahora se convirtieron en mis hijos. Entonces ahora ustedes van a ser santos, porque yo soy santo. Oye, hermano, ¿y cómo llama la Biblia, cómo llama las Escrituras a los hijos de Dios? ¿Acaso no les llama santos, los santos de Dios? Pero no piensen aquellos santos con aureola, ¿verdad? No. Hasta se quiebran las aureolas, ¿verdad?
No, entonces, hermano, a mí me trae mucha esperanza este verso al entenderlo desde este ángulo. Entonces el Señor dice, seréis santos porque yo el Señor, vuestro Dios, soy santo. La naturaleza de Dios es la santidad. Entonces, ok, quiero que avancemos un poquito más entonces y que veamos este otro. Dios no puede perdonar el pecado sin un mediador. Este está bien interesante. Dios no puede perdonar el pecado sin un mediador. Y se lo voy a explicar, ahorita le voy a explicar. Acompáñeme a Romanos capítulo 6 y verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo, dádiva es un regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces fíjese, aquí el Señor no puede perdonar el pecado porque Él es justo. Y Él dijo, la paga del pecado es la muerte. Y Él es justo, Él no se puede negar a sí mismo. Él lo dijo y se tiene que cumplir. Pero, fíjese, hay una enmienda, hay una enmienda a eso. El Señor Jesucristo, su Hijo, vino hace 2000 años y se entregó su propia vida, derramó su sangre completa. Amén. Para que los que creen en Él se salven y tengan vida eterna. Pero no solamente eso, sino que sepan que la paga del pecado que merecían cayó en Cristo Jesús. Y entonces el Señor Jesús se convirtió en un mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Amén. No hay nadie más. Que a veces dicen de que hay otras mediadoras que interceden entre Dios y la humanidad. No, el único mediador es Cristo Jesús, nada más. Él es el único. Entonces, Dios no puede perdonar el pecado cuando no se ha recibido, cuando no se ha aceptado a Cristo Jesús. Entonces, aquel que todavía vive en su pecado, al decir esto me refiero que no ha reconocido a Jesús, que no lo ha aceptado en su corazón, que no le ha pedido al Espíritu Santo que lo cambie, al tener una vida nueva en Cristo. La paga del pecado es la muerte. Ese es el veredicto, el dictamen, el juicio de Dios. El que peca muera, así dice la Escritura. Ya nunca más se dirá este dicho en Israel: los padres comieron las uvas amargas y los hijos se les destemplaron los dientes. No, ya no dice, sino que el alma que peca, esa morirá. Es decir, cada quien va a pagar sus propios chicharrones que se coma, pues, ¿verdad? Amén. Cada quien va a pagar sus propias tortillas que se coma. Por eso es de que nosotros debemos mejor, hermano, buscar ese hermoso mediador que se llama Jesús. Y déjeme decirle que incluso ya siendo cristianos tenemos que acercarnos a la sangre de Cristo Jesús. Porque, hermano, no creamos de que es que yo ya soy salvo, yo ya acepté a Jesús y sigo pecando. No te confundas. El diablo, que el Señor lo reprenda, tiene a muchos cristianos confundidos así, que piensa que es salvo porque siempre aceptó a Jesús y no importa lo que haga después, siempre va a ser salvo. No te confundas. No, y esto no les gusta a muchos. Amén. Pero ¿acaso no dice en la carta a los Hebreos capítulo 10 que si se peca deliberadamente? Otras versiones dice constantemente. Es decir, que ya se le hizo un hábito a la persona de pecar. Dice, por eso ya no hay sacrificio, dice, sino que lo que le espera es el juicio horroroso de fuego y azufre. Y muchos piensan que no, yo ya acepté a Jesús y no necesito cambiar, yo puedo seguir pecando y teniendo vicios, siendo adúlteros, etcétera, robando. No, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Creo que se los cargo ahí adelante también. No se puede. Por eso es que mejor nos acerquémonos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro.
Entonces fíjese, Dios no puede perdonar el pecado porque Dios es justo, y para poderlo perdonar Dios necesita un mediador. El mediador vino hace 2000 años, no hay otro, es Jesús. Es el Señor Jesucristo, es por su sangre. Entonces fíjese, quiero que leamos este verso. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Mediador en el griego se dice mesites, que significa intermediario, reconciliador, intercesor. Importante, hermano, qué hermosa, qué poderosa es la función del Señor Jesús como intercesor. Amén. Porque recuérdese de que yo lo he explicado en otras ocasiones de esta forma, para que lo entendamos. Es como estar en una corte, ¿verdad? En un juicio. El juez es Dios Padre. Y el fiscal, ¿verdad? Es el diablo, que el Señor lo reprenda, que lleva al cristiano, ¿verdad? Lleva al cristiano que pecó y lo presenta en la corte y le dice al juez, que es Dios, mira, él pecó, él falló, él mintió, él ha dicho que quiere morirse, tantas cosas, ¿verdad? Y entonces, y aquí está el acta, aquí está por escrito todo, y están las fechas que lo dijo, y a qué hora lo dijo, y cuántas veces lo ha dicho, y se lo presenta al juez. Entonces el juez, como el juez es justo, agarra el dictamen en contra del cristiano, ahora dice, sí tiene razón, sí lo dijo, entonces es culpable, entonces culpable a la cárcel, y cuando ya va a sentar, a pegarle al mazo para dar el veredicto final, aparece el abogado. Y el abogado es el Señor Jesús, aleluya. Él dice, sí, Padre, le dice, sí, señor juez. Él es pecador, él mintió, él hizo todo de lo que lo están acusando, pero se arrepintió. Oye, hermano, ahí está la clave de todo, mire. Se arrepintió y buscó mi ayuda, y entonces yo, como abogado de él, entregué mi vida y mi sangre, y ahora el acta de decretos. Entonces el abogado le presenta al juez, ahora le dice, aquí están, mire, yo morí en su lugar y él me aceptó, él me reconoció como su único y suficiente salvador en tal fecha. Entonces dice el juez, sí, es cierto. Entonces todas las acusaciones se anulan y viene a presentarse nada más que ahora la sangre de Jesús está aplicada. Aleluya. Mire qué bendición. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Entonces Dios no puede perdonar el pecado sin un mediador. Que no te alcance el tiempo, que no se te pase el tiempo. Tú que me estás escuchando, que todavía no le has entregado tu vida a Jesús. O quizá que no estás caminando bien delante de Dios. Que quizás antes sí caminabas, pero te alejaste del Señor. Que no se te acabe el tiempo antes de que tus pecados sean limpiados y perdonados por la sangre preciosa de Jesús. Para que no nos llevemos sorpresas en el final de los tiempos que ya estamos viviendo. Estos son los finales de los tiempos. Ya no estamos en el final de los tiempos solamente, estamos en el final de los tiempos, ya en lo último que queda. Pastor, ¿y cómo lo sabe? Bueno, pues que así lo dijo Juan, el discípulo amado del Señor, el apóstol Juan. Dijo, hijitos, yo les digo, esta es la última hora. Lo predicaba el domingo, ¿verdad? Esta es la última hora. Si hacemos un esquema, hermano, de las horas que tiene un día, son 24 horas. La última hora es la hora número 24, ¿verdad? Esa es la hora final en que estamos. El reloj está llegando, tac, 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 hasta que se agote el tiempo y el Señor va a venir por su pueblo. Pero por aquellos que se mantuvieron, por aquellos que viven consagrados al Señor, que se han arrepentido. Mire, el problema es que hay muchos que piensan de que aunque sean cristianos, aunque hayan aceptado a Jesús, pero pueden seguir pecando. No, hay que tener cuidado. Es una doctrina diabólica, es una enseñanza diabólica.
Por eso es que el Señor Jesús a nosotros, Dios a nosotros nos demanda santidad, consagración, caminar en pureza, dejar las cosas que a Dios no le agradan y empezar a buscar hacer las que sí le agradan. Para eso se necesita rendir la voluntad. Para eso se necesita morir, entonces. Uy, pastor, yo no me quiero morir, no, pero no me estoy refiriendo a que te mueras biológicamente en tu cuerpo, sino en tu interior, en las cosas que a Dios no le agradan. La parte tuya, interna, que todavía quiere pecar, que todavía quiere fallarle a Dios, esa es la que se tiene que morir. Aunque solo un amén tibio. Amén. Ok, pero entonces, no sé cómo vamos ahí con el tiempo, ¿verdad? Pero yo aquí tengo todavía para darle más. Ay, todavía me falta. Así que, mire, Dios no puede ser burlado. Era el que le decía, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Acompáñeme, vamos a leer Gálatas capítulo 6 y verso número 7. Fíjese, mire qué interesante esto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo lo que nosotros hagamos, estemos haciendo o hayamos hecho, de todo eso vamos a rendir cuentas delante de Dios. Así lo dice 2 Corintios capítulo 5 y verso 10, que un día nos vamos a presentar todos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de todas las cosas que hicimos en este cuerpo, sean buenas o malas. ¿Cómo nos vamos a presentar ante el Señor? Yo no me quiero presentar siendo engañado, creyéndome que soy puro e intachable y realmente no estoy viviendo así. Es mejor que sinceramente, con honestidad, nos presentemos al Señor. Señor, me cuesta, tengo problemas en esta área, Señor. Mira, el carácter se me sale a veces, Señor, perdóname. Mira, mis ojos me hacen fallar, Señor. Mi corazón a veces, Señor, siente cosas que no te agradan. Ayúdame, Señor, Espíritu Santo. Hermano, mejor presentarnos humillados delante del Señor a que nos humille el Señor o a que seamos humillados nosotros. Amén. Mejor humillémonos ahora que es el tiempo de la esperanza, el tiempo de la oportunidad. Porque de seguro que, mire, aquí nosotros podemos ver un principio de siembra, ¿verdad? ¿Qué tipo de semilla estamos sembrando nosotros? ¿Qué tipo de semilla estamos nosotros sembrando para qué es lo que queremos que produzca? Por poner un ejemplo, yo sé de que le estoy hablando de una manera figurativa, espiritualmente hablando. Si nosotros sembramos santidad, vamos a cosechar santidad. Si nosotros estamos sembrando humildad, vamos a cosechar humildad. Si nosotros cosechamos humildad, si sembramos humildad, vamos a cosechar que seamos exaltados por Dios. Pero si nosotros nos creemos los mejores y eso es lo que estamos sembrando, hermano, lo que vamos a cosechar es cosas terribles. Por eso es que la Escritura dice que Dios atiende al humilde, pero al orgulloso, al vanidoso, lo mira de lejos. Muchos se presentan ante Dios, Señor, mira, gracias porque soy bueno, Señor. Mira que yo, qué cristiano más, qué cristianazo soy, Señor. Yo voy a la iglesia, yo no le hago mal a nadie, Señor. Mira qué bárbaro, qué hijo más bueno el que tienes. Y otros se presentan, Señor, perdóname, soy pecador, límpiame, por favor. ¿Quién de los dos va a salir justificado delante de Dios? El humilde. Amén. Claro, yo le estoy ejemplificando la parábola, ¿verdad? La enseñanza del Señor. Hay muchos que se creen tan buenos, hermano, que a saber si están siendo justificados delante de Dios, pero aquellos que nos creemos más malos, ay, Señor, ten misericordia, ayúdanos. Yo siempre lo digo, el Señor pudo haber escogido mejores que yo. Más guapos no sé, pero mejores sí. Eso es porque tengo sed. No, nos creemos más buenos y somos más malos. Amén, así es. Así es.
Así es. Entonces, yo como siempre digo, Señor, tú pudiste haber escogido otros mejores. Dijiste, este inútil lo voy a escoger para hacerlo útil. O sea, que no nos creamos. No tengamos un mayor concepto de nosotros que el que debemos de tener. Entonces, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, acompáñenme a Jeremías capítulo 17 y verso número 10. Estamos viendo que Dios no puede ser burlado. Dice, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Padre Santo, ¿qué verso hermano? Dios le va a dar a cada uno según el fruto de sus obras. Pero entonces fíjese que el Señor escudriña el corazón. Él escudriña el corazón. Prueba nuestros pensamientos. Ay, hermano, qué impresionante. Entonces no creamos que Dios puede ser burlado. No, Dios no puede ser burlado. Por muy bueno que tú te veas por fuera, pero si por dentro eres malvado, tal vez podrás engañar a todos, pero a Dios y a ti mismo, no. Entonces, el cielo, pero también déjeme decirle que para entrar al cielo no se necesita ser buena gente. Ay, pastor, ¿cómo así? Mire, ni tampoco se necesita ser malo para ir al infierno. No, tampoco. Uy, pastor, y entonces, para ir al cielo necesitamos a Cristo Jesús. Y para irse al infierno, rechazar a Cristo Jesús. Ahí está todo. Ahí está todo. Entonces, Dios no puede ser burlado. Mejor que procuremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Hebreos capítulo 4 y verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si nosotros queremos saber cómo estamos delante de Dios, prestemos atención a la palabra, porque la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos. Es decir, que nos presenta tal y como somos la palabra de Dios. Ahí sí no podemos ocultarnos. Si la palabra de Dios empieza a hablarnos y nos empieza, hermano, a doler lo que el predicador está enseñando, oye, hermano, es porque la palabra de Dios nos está confrontando. Disciernen los pensamientos y las intenciones. 2 Corintios 5:10 es el que le decía, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Padre Santo, que Dios nos ayude. Entonces aquí, hasta ahora, hemos visto, y quiero repasar porque quiero ministrar la palabra, pero hemos visto entonces que Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede ser tentado y Dios no puede perdonar el pecado sin un mediador. Dios no puede ser burlado. Hasta ahorita llevamos 5 cosas que Dios no puede hacer. Me falta todavía, pero no quisiera hablarlo así a la carrera, pero yo quisiera preguntarte, amado hermano, ¿cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo son tus pensamientos, tus intenciones más íntimas de tu corazoncito? Porque al final de todo nos vamos a presentar ante el Señor y Él sabe cómo somos. Pero mejor sería que en humildad reconozcamos nuestra condición delante de Dios, para que entonces el Señor nos ayude ahora, que todavía es tiempo, antes de que nos presentemos delante del Señor, creyéndonos tan buenos y que seamos avergonzados en su venida.
Al final, la decisión es tuya. Y déjame decirte que te traigo una palabra de esperanza, una palabra, hermano, de la gracia de Dios. Porque Dios te ama. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, poned toda vuestra esperanza en la gracia que viene cuando se manifieste Jesucristo. Entonces, saber que no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios en Cristo Jesús, que tú y yo podemos ser cambiados, podemos ser perdonados, podemos ser transformados y empezar a vivir aquí en la tierra como a Dios le agrada, con la ayuda del Espíritu Santo y sobre todo teniendo como guía la palabra de Dios. La decisión es tuya, pero yo quiero orar por aquellos que quieren cambiar su estilo de vida al estilo que Dios quiere que cada uno tenga. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por favor que la palabra sembrada en cada corazón lleve fruto abundante, Señor, y que veas a cada uno de tus hijos, Señor. Que veas a cada uno de tus hijos, Señor, y que les auxilies, les ayudes, por favor, que veas, Señor, la condición de cada uno, Señor, y que conforme a tu gracia, tú les des la fortaleza, los llenes de tu Espíritu Santo, Señor, les auxilies, Señor, en el momento en que venga la tentación, Señor, que les ayudes a poder, Señor, pasar y ganar las pruebas que tú les das, que tú nos das constantemente, porque quieres, Señor, limpiarnos, porque quieres hacernos dar fruto delante de ti, Señor. Pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para que nos guíe, Señor. Revélanos tu palabra. Ay, Samá, Prakama, revélanos tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, se haga vida en nosotros. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a dar ese fruto que a ti te agrada, Señor. Como pastores bendecimos a tu pueblo y te suplicamos, Señor, que conforme a tu gracia ayudes, envíes el oportuno socorro a las familias, a los hogares, hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, que anhelan ser mejores, que anhelan parecerse más a ti cada día, Señor. Nosotros los bendecimos, Señor. Te suplicamos que envíes la fuerza de tu Espíritu para que puedan dejar de ser como son, para empezar a ser como tú quieres que sean, Señor. Te lo pedimos, ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Aleluya, amén, amén y amén. Quiero orar por las peticiones que han entrado este día. Bendito sea Dios. La hermana Cookies da gracias al Señor porque todos sus exámenes salieron bien. Nos alegramos. Ya lo sabíamos que iban a salir bien, pero le damos gracias al Señor porque siempre muestra su bondad para con usted. Nos alegramos. Nos alegramos y bendecimos al Señor y que sea glorificado su nombre porque todo salió bien. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Así también agradece por las oraciones del pueblo, así es de que bendecimos a aquellos que han estado orando también, ¿verdad? Así es de que, hermanos, preparémonos para el encuentro con el Señor. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que no sabías nada de estas cosas que Dios no puede hacer, pero que entendiste el tema hoy y tú quieres ser parte de esa bendición para ti, pero también para tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a ver y a experimentar el amor, la gracia y sobre todo la fortaleza de Dios operando continuamente en tu vida. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentolto.org.
Y si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Coster Avenue en Evanston, Illinois. Por el momento nuestros servicios del día domingo son presenciales. Te invitamos, ven a la casa de Dios. Vengamos a alabar, a adorar su precioso nombre. Domingos 2:30 de la tarde y nos quedamos lunes, martes y miércoles virtualmente compartiendo el mensaje. Así es de que te invito para que te acerques con tu familia el día domingo a las 2:30 de la tarde y que juntos en familia también compartamos en los cultos virtuales. Mañana martes y el día miércoles. No me resta más que recordarte que el amor de Dios es tan grande, es tan inagotable, que lo que Él quiere es que tú y yo le entreguemos nuestro corazón a Él todos los días hasta que Él venga. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Hasta mañana, primero Dios. Amén.